Andrés Aciaín, que cuando se empezaba a hablar del acuerdo dijo el gobierno no va a poder cumplir con el acuerdo con el fondo, va a ser incumplible. Habló ya de vamos, ya vamos por 2 waiver. Formal waiver. Default no. Default falta, ¿no? Todavía. Default no anticipé. No, justamente yo creo que todo este acuerdo no es para solucionar los problemas de los argentinos, digamos, ¿no? Y es algo obvio. Vos le vas a pedir al FMI. El FMI no defiende los intereses de los argentinos porque no es su misión. Defiende los intereses de grupos financieros internacionales y los países centrales que dominan ese organismo. Entonces, el programa económico está pensado desde esa defensa de esos intereses. Y es un programa de emergencia para tratar que Argentina no defaultee la deuda hasta que asuma el próximo gobierno, ¿no? Es decir, para permitirle a Macri llegar hasta las elecciones del 2019. No sé si a Macri llegar, para no defaultear la deuda. Yo creo que ni siquiera se interesan en la suerte política de Macri. No le importa, claro. Es no defaultear la deuda, porque este programa que se garanticen ellos que le vamos a pagar. Este programa económico, ideado por el FMI, tiene como variable de ajuste la economía argentina. Así se entiende. Ellos dicen, nosotros vamos a poner la guita para pagar la deuda, ustedes estaban gastando guita de más en dólares estoy hablando, el sector privado, tenían déficit comercial, fuga de capitales. Bueno, ¿cómo vamos a solucionar eso? Vamos a achicar tanto la economía argentina, vamos a hacer que la gente le caiga el salario y no pueda consumir, las empresas no puedan vender, no puedan invertir, no tenga plata, la clase media no se pueda ir de turismo a Brasil. Entonces van achicando la capacidad económica nuestra, apretándonos, y con eso van contrayendo las importaciones. Ya generaron superávit comercial en el mes de septiembre, después de déficit comercial durante todos los meses anteriores. Y la otra propuesta era que el dólar salte tanto que las LEVAC y los ahorros de los argentinos que tuvieran alguna capacidad de comprar dólares, no es que los convencieron de que no compren dólares, los desvalorizaron tanto que después con 10.000, 15.000 millones de dólares que se fumaron, digamos, del primer desembolso, lograron desarmar parcialmente o casi totalmente las LEVAC. Entonces, es un objetivo de política económica que sacrifica la economía argentina, la actividad privada, la inversión. El propio gobierno dice que va a caer 10% la inversión el año que viene en el presupuesto. 10 puntos. Los que hablaban de la ayuda de inversiones, ahora directamente declaran que su política económica es destruir la inversión. 10 puntos va a caer. Entonces, ya es declarado que han renunciado a un proyecto económico para los argentinos. El FMI tomó las riendas, la variable de ajuste es la economía argentina, el objetivo es que no se entre en default, no hay nada para los argentinos, es para los acreedores este acuerdo, para que no entren en default, y después el gobierno que viene, el Fondo Monetario, lo que va a hacer es apretarlo, va a decir, mira, te dejamos una deuda de 57.000 millones de dólares con el Fondo Monetario, donde atrás ya no hay bancos privados, sino que están las potencias. Las potencias mundiales. Es mucho más dura. Es mucho peor. Si no cumpliste, invaden. Yo hago la comparación con el tipo que estaba endeudado, ¿no? Y ponerle con la tarjeta. Y para pagar la tarjeta cayó en el crédito fácil. Y ya de última le pidió al tranza del barrio. Te complicás. Porque el primero entrabas en veraz, el último te manda a matar. Claro. Acá es lo mismo, nosotros teníamos deuda con banco, ahora ya enganchamos al FMI, atrás está Estados Unidos y las fuerzas militares del principal potencia mundial. Entonces, es jugar con fuego, porque lo que están empeñando ya es la soberanía de los argentinos. Bueno, ya está empeñada. Ya tenemos la política económica. La política económica la maneja el FMI y la Cancillería Argentina la maneja directamente el gobierno norteamericano. Entonces, ese nivel de dependencia al que estamos es el factor de poder que buscan instalar para condicionar a un próximo gobierno. Ellos tienen la idea de generar un factor de poder estructural, como hicieron en Grecia, que ganen cualquiera. Andrés, si alguien piensa que lo que plantea Andrés es terrorismo, no. Lo hicieron en Grecia. En Grecia achicaron 25% el país para que pueda seguir dentro de la estructura del euro. Pero lo que hay que entender, me parece que lo que hay que entender y que la dirigencia política de la Argentina tiene que entender de una vez por todas, es lo que acaba de decir Andrés, que te están imponiendo un sistema y un monopolio para los próximos años. Fíjate lo que dijeron con lo que vos decís, Grecia. Después el propio FMI admite, tuvimos que sacrificar Grecia para salvar al euro. Entonces, mañana van a decir, tuvimos que sacrificar la Argentina para salvar el sistema financiero latinoamericano. Edgardo, ¿y a qué costo social? No le importa tampoco el costo social. El otro día, el sábado, estuvimos con toda una militancia de Unidad Ciudadana del Frente para la Victoria y del Peronismo de Lanús. Estuvimos caminando en Monte Chingolo, Gato, hablando con nuestra gente.
Y me parece que nuestro pueblo trabajador, cuando escucha lo que habla el gobierno, pareciera que vive, que el gobierno está en otro planeta, digamos, ¿no? Porque habla de inversión, el dólar que se mantiene fijo, ¿no? Que lo alcanzan a mejorar el dólar, de la cuestión de las LEVAT, ¿no? Todo un tema casi para especialistas. Y el vecino, tomamos un caso a Duxi, un pequeño bazar que está enfrente de la estación de Monto Chingolo. Hace 40 años que venía trabajando ese negocio familiar. Tiene que cerrar. Tiene que cerrar porque la gente no tiene plata para comprar. Antes compraba un juguete para el Día del Niño, el Día de la Madre le compraba una cosita para la madre. Cuando había el fin de año había un movimiento porque cambiaba el mueble. Digamos, y ha cerrado. Me dice, mirá, no puedo sostenerlo porque no entra nadie a comprar. Entonces, me parece que en la práctica cotidiana es el golpe durísimo a los ingresos de nuestro pueblo. Claro. Cuando nosotros decimos, mirá, en 2015 las jubilaciones estaban a $440 y ahora la jubilación está a $220. ¿No? Cuando decimos, no si el sindicato, los docentes en Lanús o en la provincia de Buenos Aires, que no arreglaron todavía su paritaria, cuando la gobernadora Vidal le ofrece el 20% con una inflación del 50%. Entonces, ahí está de fondo la dificultad. Porque la mayoría de la economía de este país es mercado interno, es salario, es jubilaciones, es el negocio que compra, la remisería, la carnicería. Y realmente hay una caída brutal, Claro. Realmente, y no toman dimensión, Gato. Yo digo, para terminar el concepto, hay una presión enorme sobre los comedores escolares de nuestra gente y una presión enorme sobre los comedores comunitarios. Claro. Y ha desaparecido virtualmente la changa en los barrios. Ya no se hace más la changa que se hacía cotidianamente. Y los salarios formales, hay promedios salariales de 12.000 pesos, 10.000 pesos. Por eso a mí me parece 14.000 pesos. Me parece que ustedes de la dirigencia gremial han entendido esto. Pues están formando, marchan hacia una unidad, digamos, de acción muy importante, que está demostrada el sábado pasado en Luján, en el próximo paro que se viene. Me parece que han entendido, ¿no? Lo que estamos y lo que se viene. Que también estaba antes de ayer, porque había una manifestación enorme, sí. Se ven las fotos de arriba, a las 3 de la tarde los provocadores puestos por la policía inician acciones y eso justifica, entre comillas, a la policía para la acción brutal que tuvo. Vos lo viste, yo acabo de ver ahora algo filmado desde adentro de un micro. Que lo acabamos de pasar. ¿Lo vieron? Lo acabamos de pasar. Bueno, el accionar de la policía es impresionante. A 40 cuadras no es un país en democracia. Entonces, cuando vos sometés al pueblo a semejante presión de hambre, no terminás de otra manera que cazando a la gente por la calle. Esta es la verdad. Yo antes de ayer, estuve en el debate y me encontré con una bancada oficialista que ni se tomó el trabajo de pedir la palabra. No habló ninguno. No hablaron, tenían vergüenza de hablar. Cuando yo les dije, nosotros no conocemos el pacto secreto con el fondo, pero ustedes tampoco lo conocen. A ver, levanten la mano quien lo conoce. Todo el mundo mirando para otro lado. Claro. Después se fueron a dormir. Y los únicos que terminaban hablando era el bloque nuestro y los que tenían que justificar el voto positivo. Empezaban diciendo, esto es el modelo del hambre, este es el presupuesto de la exclusión, va a producir dolor, qué sé yo, pero mi voto, y entonces te decían, porque conseguimos la cloaca en no sé qué barrio, de qué provincia. Me parece que es lamentable el papel del oficialismo, el papel de un sector que anoche mostramos acá lo más duro, no sé, lean si tenés la imagen de anoche de Chaco que mostró el diario El Sol, mientras el gobernador Pepo celebraba que sus diputados hayan votado el presupuesto en Villa Ángela, en un hospital público, los médicos no tenían insumo y tuvieron que cesar a una mujer con tela adhesiva y con cartón porque no tenían insumos para hacer eso. Mientras, ahí está, esto pasaba. Esto no tenían yeso, la entablillaron con cartón y cinta de embalar en un hospital público del Chaco. Esto es el diario El Sol de Chaco, también en otros diarios. Y después el gobernador
festejaba y celebraba que sus diputados hayan votado el presupuesto de ajuste. Y en los hospitales no tiene él para hacer un simple yeso. Es una locura. Así. Yo te digo, termino con esto. Creo que a partir de este momento lo que ellos hacen no es otra cosa que planificar el hambre de nuestro pueblo. Planificar el hambre significa hasta dónde pueden llevar la quita de salario, la quita de jubilaciones, la baja de los presupuestos de educación, de salud, hasta dónde el pueblo argentino puede aguantar, porque están haciendo un verdadero experimento con la Argentina. Lo de Grecia fue un experimento, acá empieza otro. Esta es la planificación sistemática del hambre, simplemente para hacer lo que bueno, decía un poco lo que decía Andrés. Genocidio social. Claro. Mientras planifican, como dice Hugo, el hambre, y hacen esos recortes en el presupuesto, para que veamos el cinismo y la hipocresía de la política económica, y se quejan cuando cobra un desocupado un programa social, lo llaman Plan Descansar, están subsidiando al sistema financiero vía Levy, con las tasas del 70% que capitalizadas anualmente superan el 100%, con cerca de 620.000 millones de dólares al año. Ese sería el equivalente de subsidio. ¿Saben cuánto representa eso? Representa el equivalente al 20% de todos los gastos del Estado Nacional en el presupuesto. O sea, que solo implementando esta política monetaria de base monetaria cero, dándole a los bancos, desarmando muchas de las medidas que había tomado Alejandro, que había regulaciones de las tasas para que los bancos, lo que tengan que pagar a los plazos fijos, tenga que ver con este subsidio implícito vía LELIC que le hace el Banco Central, le dan 620.000 millones de pesos a los bancos. Viven ese gran plan descansar de los banqueros, esta política, y viven de la teta del Estado, todos los grandes bancos de la Argentina, y los 815 millones por día. Yo calculé más, 1.700, porque hay que calcular que esta tasa se capitaliza anualmente, entonces no es el 70%, te da un 104% capitalizada semanalmente. Entonces es más plata, es 1.700 millones por día. Por día, es tremendo. Mirá, el déficit cero no va a ser déficit cero. Aparte hay que contarle, el déficit financiero por los intereses, que es la única partida que sube y que ya representa más del 15% del presupuesto, el doble que en 2015, tenemos 5% de déficit financiero. El déficit del Banco Central, porque sí, la bomba de las LEVAX no está, pero está la bomba de las DELICS. O sea, vamos a tener 10 puntos de déficit total para el sector público total y financiero. Y estamos acumulando una gran deuda, más del 100% del PBI. Esto, el FMI, los técnicos se cubren, lo alertan. No pasó ni en los 90 esto. Y nos están dejando sin instrumentos, porque el Banco Central le atan las manos y no puede intervenir, porque no puede, han llamado la atención de que cómo intervenía el Banco Central. Sí, entonces, ahí directamente hoy el fondo habla de Caputo, ¿no? Totalmente. Habla de Caputo. Sí, hoy lo critica a Caputo. Lo critica, Lagarde critica a Caputo. Bueno, Lagarde lo sacó a Caputo, vamos a decir. Lagarde lo echó a Caputo. Más allá de lo mal por que intervenir, intervino Caputo, el tema es que no se puede dejar un país sin instrumentos, porque el tema es que se han usado mal. Todos los países serios, Estados Unidos, Europa, cuando han tenido crisis, han intervenido, han usado todas las medidas del Estado. Pero acá se está generando una enorme deuda social, porque a este cuadro que ustedes decían, le agregamos las tasas de interés que están quebrando el aparato productivo, la apertura importadora, los tarifazos, la pérdida del salario real. Entonces estamos generando una deuda financiera impagable y una deuda social que es un genocidio que es mucho más grave que la deuda financiera. Pero con un agravante. Todo eso es para lo que decía Azaín. Hay un sector prendido de la teta del Estado. Hay un sector que se está beneficiando. Hay un sector que cuando dentro de un año todos seamos más pobres, ellos van a ser más ricos. Obvio. Y van a ser los dueños de la finanza, van a ser los dueños de la energía, van a ser los dueños de lo que todavía quede vivo en este país. O sea, por queda eso claro que es un gobierno de rico para rico. es un gobierno peor que de rico para rico, porque son cipayos. Peor, porque desprecian al pueblo, al tipo que nació acá y que laburó toda la vida.
te persiguen a los extranjeros, que saquen a los extranjeros que se están llevando la plata del país. Esos son los extranjeros que están jodiendo a los argentinos, no el pobre turco que viene a estudiar, ni el venezolano que viene a conseguir un trabajo de 2 pesos. Y una cuestión, nos vamos a poner al frente del conflicto social y que no nos vengan a decir que desestabilizamos, que no queremos la paz. Queremos la paz, pero la paz no es la gente muriéndose de hambre. La paz es otra cosa, es el trabajo y el salario digno, al frente del conflicto social y orgulloso del lugar en el que vamos a estar. Andrés y Edgardo. Sí, no, planteando esta política, yo pensaba en los argumentos que usó el gobierno para endeudarnos, ¿no? En una primera etapa era, porque eran 2 básicamente, evitar el ajuste y evitar la inflación, ¿no? Entonces decía, vamos a evitar el ajuste, vamos a hacer gradualismo, pero no queremos emitir porque genera inflación, vamos a tomar deuda. A fin de cuentas tenemos, después de 3 años, un crecimiento enorme de la deuda, la inflación sigue más alta que nunca, este va a ser récord de inflación de este año, hay que remontarse al 2002 para encontrar meses con la inflación que hubo en septiembre, y el ajuste es brutal. Entonces uno piensa, ¿cuál es el negocio para la Argentina en el marco de este programa económico? ¿Cuál es la negociación que tuvo Macri con el FMI? Porque vos pensás, bueno, voy a hacer una negociación con los acreedores, algo voy a tener que poner, algo me van a dar. Pero vos decís, bueno, quiero mantenerme en el sistema de la deuda porque por ahí consiguiendo créditos puedo estabilizar el dólar, puedo frenar la crisis económica. No, la condición que puso el FMI para darte los dólares es generar una crisis económica, porque esa es la forma que piensan ajustar el sector privado, y dejar que el dólar vuele, porque esa es la forma de ajustar y provocar la crisis económica y desvalorizar las tenencias, digamos, de ahorro en el sistema financiero local. Cuando uno ve cómo lo echaron a Caputo por intervenir en el mercado de cambio, cuando se le fue a 40, dijo, no, esto es una locura. Dijo, prefiero irme. ¿No? Le dijo, prefiero pedir perdón, digamos, a obedecer estas órdenes que eran desquiciadas, digamos, el dólar tocó 40, dijo, tengo que intervenir, es una locura. Y todo el programa, los pocos cambios que hay en este acuerdo respecto a lo que era el anterior, básicamente son más restricciones a la intervención, que no vendan los bancos públicos, claro, sí, que no puedan venderse futuros, todas restricciones para que el dólar vuele todo lo que tenga que volar. O sea, la política del FMI es crisis económica provocada a través de la suba del dólar. Ese será y las tasas altas.